Saludamos a los hermanos que están conectados vía internet y vamos a estar abriendo nuestras Biblias en el libro de Segunda Tesalonicenses. Segunda Tesalonicenses. En este tiempo, la última vez que estuvimos compartiendo este libro fue en diciembre, así que tomamos un tiempo para tocar también otros temas. Hablamos de Cristo, Cristología, y ahora queremos volver a este libro maravilloso de la palabra de Dios. Segunda Tesalonicenses, capítulo 1, vamos a repasar simplemente. ¿Recuerdan ustedes, a ver, qué se acuerdan de la iglesia de Tesalónica? ¿En cuánto tiempo fue fundada esta iglesia? Un tiempo récord, ¿no? Para fundación de iglesias. ¿Alguno se acuerda cuánto tiempo llevó fundar esta iglesia? El equipo misionero llegó Pablo, Silas y Timoteo al puerto de Tesalónica. Y estuvieron 3 semanas, nada más. 3 días de reposo en la sinagoga, presentando a Jesucristo como el Mesías Salvador, aquel que ellos estaban esperando, pero porque su mente estaba velada, no podían entender. Y eso fue lo que Pablo les mostró, que el Mesías que iba a venir tenía que padecer, ser muerto, pero iba a resucitar al tercer día. Y le dice Pablo: Jesús, a quien yo predico, cumple con todas las profecías del Antiguo Testamento. Por lo tanto, Él es el Mesías Salvador. Así que un grupo importante en la sinagoga se convierte, y después de 3 semanas que estaba Pablo con el equipo misionero, Biblia, por otro lado ellos tenían que trabajar secularmente para cubrir sus necesidades y después, aparte, hacer la obra de Dios. Pero quiero decir esto, que como cuando Dios comienza a hacer la obra, también el enemigo comienza a operar, y desde la misma sinagoga, aquellos que no creyeron, juntaron un grupo, una patota de gente desocupada para formar un tumulto y comenzar a perseguir, especialmente a Pablo. Y entonces Pablo tuvo que salir, se fue a otra ciudad que queda a 80 kilómetros llamada Berea. Y Pablo estaba predicando a los de Berea, y tanto era el odio que tenían estos judíos que hicieron 80 kilómetros para seguir persiguiéndolo. Así que Pablo tiene que separar el equipo misionero, se va a ir rumbo a lo que es la Acaya, digamos, el lugar que podemos ver ahí. Se va a ir a Grecia primero solo, después va a ir al puerto de Corinto, y tuvo que dejar al equipo. Dejó a Silas, dejó a Timoteo, y Timoteo especialmente se quedó a pastorear por un tiempo la iglesia de Tesalónica. Así que después se van a reunir en Corinto. Pablo ya está entregado a la predicación, pasaron unos meses, ahora ya tiene sustento, ahora está entregado a la predicación y enseñanza de la palabra. Ahí va a fundar una iglesia, la iglesia de Corinto. Se junta el equipo y ahí Pablo se entera el estado espiritual de los tesalonicenses y le va a enviar desde ese lugar esta primera carta que ya hemos estudiado, Primera Tesalonicenses. Después va a ir Timoteo, va a traer noticias y va a contarle cómo están los hermanos. Es difícil, ¿no? Porque es poco tiempo para enseñar tantas verdades, ¿no? No sé si te ha pasado que vos querés hacer un curso intensivo y te enseñan 250 cosas. ¿Qué pasa por lo general? Se confunde a veces, no porque el maestro no sea bueno, el mejor era Pablo, también Silas y también Timoteo, que era jovencito, pero el tema es que tantas cosas le dijo Pablo
tanto le enseñó que llegó a haber una confusión también en la iglesia, especialmente con respecto a la venida de Cristo. Especialmente la confusión surge en la iglesia de Tesalonicenses en cuanto a la venida de Cristo. ¿Por qué? Vamos a ver, entonces, capítulo 2, ¿podemos abrir ahí? Capítulo 2, versículo 1. Y Pablo les va a escribir específicamente para resolver la confusión de los eventos que tenían tanta escatología. Escatología significa que es el estudio de los eventos futuros. Así que Pablo les había enseñado y les había hablado de que Cristo los iba a venir a buscar, pero como estaban pasando justamente por tribulación y prueba y persecución, ellos asociaron que Jesús ya había venido en el rapto. ¿Se acuerdan que habló del arrebatamiento? Y que ellos se habían quedado. Imagínate, qué fea sensación de desesperanza que produce cuando hay confusión en la cabeza. Confusión en la cabeza, desánimo en el corazón. Y eso es lo que Pablo, en el capítulo 2, quiere ordenar sus eventos futuros, para que no les quede ningún tipo de dudas. Ahora, yo les pregunto a ustedes, siglo XXI, ¿qué estamos esperando nosotros en este tiempo? ¿Qué estamos esperando? ¿A quién estamos esperando? A ver. A Jesús. ¿Qué estamos esperando, Dionisio? La venida de Cristo. La venida de Cristo. ¿Y qué va a hacer Cristo cuando nos venga a buscar? ¿Nos va a qué? Arrebatar. Arrebatar. Ahora, buenas noches, bienvenido Juancito, Dios te bendiga. Justo para la palabra. Juancito, ¿qué estamos? Yo lo agarro sentado recién, ahí ni se acomodó. ¿Qué estamos esperando nosotros los creyentes? La venida del Señor Jesús. Amén. ¿Y qué va a hacer Cristo cuando nos viene a buscar con los creyentes? Y primero van a resucitar los que están muertos en Cristo y después nosotros. Amén. ¿Y qué va a hacer entre los muertos resucitados y los vivos transformados? No, nos va a recibir en el aire. Nos va a recibir. Pero dame un aplauso a Juan. Y frío, ¿no? Vamos a dar un aplauso, dame un aplauso. Gracias, Juan. Ya está. Me siento que ya he acabado la obra. Qué lindo, Juan, en serio. Ahora, les quiero contar esto porque es importante, que hay muchas personas, creyentes, siervos, que tienen o a veces dicen que no entienden el tema del arrebatamiento. Como que no ven ellos este evento en la palabra. Y se cuestiona esta posición. ¿Se entiende? Grandes maestros. Pero les quiero mostrar, y vamos a verlo, que indudablemente cuando uno hace exposición bíblica, que no saca versículos uno de acá, uno de allá, uno del antiguo, uno para los judíos, haga una ensalada y haga una posición, cuando uno va respetando el trasfondo, la gramática y la interpretación literal de las escrituras, no hay lugar a dudas de qué, hermano, que el arrebatamiento es algo que es bíblico. Y vamos a ver porque en 2 Tesalonicenses Pablo lo va a marcar claramente. Tienen allí 2 Tesalonicenses capítulo 2 versículo 1 y fíjense cómo él va a entrar a resolver la confusión que tienen en la cabeza con respecto a la venida de Cristo. Dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, y observen lo que dice, y a nuestra reunión con Él. ¿Ven? Lo primero que les quiero mostrar es que cuando habla de la venida de nuestro Señor, esa palabra
en el original griego es muy importante en este caso porque es la palabra griega parousia. Parousia. Esa palabra se habla de siempre el encuentro de Dios con los salvos. ¿Se entiende? Parousia. Entonces, esa es la palabra que usa Pablo. Pero con respecto, observen, a la venida, esa palabra ¿cuál es? Parousia, de nuestro Señor Jesucristo. Y a nuestra reunión ¿con quién? Con Él. Y nuestra reunión, observen y lean, con Él. Fíjense, os rogamos, hermanos, que no seáis sacudidos fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os alarméis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera de nosotros, en el sentido que el día del Señor ha llegado. El día del Señor está hablando de otra palabra que ya usó en el capítulo 1, y es el día del juicio de Dios. Y ahí utiliza Pablo la palabra apocalipsis. No es la misma palabra porque no son los mismos eventos. Ahora, es normal y entendible que al haber estado en 3 semanas y haberle dado todo ese conocimiento, y cuando Pablo no estaba, se infiltraban personas y venían a tratar de confundir a los tesalonicenses. Y entonces, él dice, el día del Señor ha llegado. Algunos dijeron, nos quedamos para la tribulación. Y eso, básicamente, es lo que Pablo quiere aclarar a la iglesia de Tesalónica y a la iglesia de hoy del siglo XXI, porque hay personas que hoy están diciendo que esto no es bíblico, que no hay evidencia en el Nuevo Testamento. Ahora, con la ayuda de Dios, con la sabiduría que da Él de lo alto, yo quiero que lo repasemos, que lo aclaremos, que lo profundicemos. ¿Para qué? Para que cuando te vayas esta noche de acá, tú puedas decir, la verdad que ¿qué estoy esperando yo? ¿Qué estamos esperando, Lorena? La venida. La venida. ¿Pero la venida cómo? El Señor nos va a arrebatar. ¿Ven? Ahora, vamos a ver algunas cosas interesantes. Cuando dice Pablo, con respecto a la venida, esa palabra venida, ¿cuál es? Parousia. Siempre esta palabra habla de Dios con los salvos. ¿Se entiende? Esa palabra en griego, por eso fue escrito el Nuevo Testamento en griego. ¿Por qué? Porque las palabras que nosotros vemos en castellano, una venida con la otra, no hace diferencia. Pero en griego sí, la palabra original está hablando que la palabra es distinta para distintas relaciones, propósitos y planes de Dios. Son dos venidas diferentes. Dos venidas diferentes. Y vamos a ver cuando él dice, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, parousia, y a nuestra reunión con Él. Ahora, ¿cuándo Pablo habló del programa de Dios para la iglesia? ¿Cuándo Dios habló a los tesalonicenses de esta nueva revelación? Por eso no entendían, porque era una nueva revelación a través de Pablo. Pablo va a ser el hombre que Dios levanta para justamente traer todo lo que es la doctrina, lo que es la organización, lo que es los mandamientos de la iglesia. Dios lo levanta a Pablo, ¿se entiende? Entonces, lo que Pablo les acababa de enseñar en la primera carta, que explicó cómo sería esa reunión con Cristo, es algo que nunca anteriormente en el Antiguo Testamento se había mencionado. Por eso la palabra de Dios habla de que era un misterio. Misterio no está hablando de algo misterioso, sino está hablando de algo que ellos no conocían. Nunca habían escuchado, antes que Pablo venga a Tesalónica, los tesalonicenses,
que iba a existir un rapto. Justamente en la primera carta, vamos a la primera carta, capítulo 4, versículo 13 al 18, por revelación e inspiración del Espíritu Santo, Pablo va a enseñar a la iglesia que será arrebatada en el aire. ¿Se entendió eso? Entonces, antes los judíos que estaban ahí, ¿tenían alguna idea de lo que Pablo les está revelando ahora con respecto al rapto? No. Era un misterio. Algo que todavía Dios no había revelado. ¿Y con quién lo va a hacer? Con el hombre que Dios levanta y escoge para lo que es el apóstol Pablo, para lo que es toda la doctrina, la enseñanza de la iglesia. Por eso Pablo, hermanos, otro dato, ¿cuántos libros tiene el Nuevo Testamento? No lo tienen que saber, pero si alguno lo sabe, puede decirlo. ¿Alguno tiene esa idea o ese número? El Nuevo Testamento está compuesto por 27 libros, de los cuales 13, el autor, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, es Pablo. Y todo lo que son las cartas del Nuevo Testamento, tenemos 1 Corintios, 2 Corintios, Gálatas, Efesios, Colosenses, Filipenses, 1 Tesalonicenses, 2 Tesalonicenses, Filemón. ¿Quién las escribió? Pablo. Entonces, ¿se entiende esto? ¿Por qué costaba entender? Porque ellos nunca habían escuchado esta revelación que Pablo les hace a los tesalonicenses. Por otro lado, es la primera carta a nivel cronológico del tiempo que está circulando y que Pablo envía, que va a ser parte del Nuevo Testamento. Entonces, ¿se entiende eso? Como algo nuevo, ¿no? Es como que Juanchi se quedó como mecánico y trabajaba con los carburadores de antes y ahora si no tenés la computadora, ¿qué pasa, Juan? Y no podés seguir. Estamos en el horno, no puedo ni tocar, nada que verlo, cómo cambió, ¿se entiende? Entonces dice, no, yo hago esos autos viejos, yo Renault 12, todos los Falcon, pero no me traigas auto nuevo porque no entiendo nada. Entonces, vamos a ver entonces qué fue, vamos a recordar que él les había enseñado claramente el rapto de la iglesia. ¿Y dónde está eso? 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Fíjense lo que dice. Pero no queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, o sea, los que están muertos en Cristo Jesús, para que no os entristezcáis como lo hacen los demás, que no tienen esperanza. Y a él le va a explicar, porque la duda de ellos es qué pasaba con los creyentes que estaban muriendo ahí de la iglesia. ¿Cuál era su destino? Estaban un poco con angustia por no saber el destino, qué pasaba ahora. Entonces Pablo dice en el versículo 14, porque si creemos que en Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con él, o sea, con Cristo, a los que durmieron en Jesús. O sea que Jesús iba a descender, como dijo Juan, desde el aire y los va a resucitar con la voz del Señor a aquellos que están descansando en Cristo Jesús. Es una de las cosas lindas que, a pesar del dolor, uno experimenta cuando despide a un creyente. Me ha tocado el año pasado estar en el cementerio un par de veces y en la última, que murió un hermano de Arroyo, Roger Colque, joven, se acostó a dormir y agarró un paro cardíaco y no despertó. Estaban con el acordeón, uno de los ancianos de Lambertucci, y cantando himnos al Señor. La gente, 50 personas más habíamos ahí. Y la gente miraba, si estoy loco, ¿cómo tocan acordeón? ¿Cómo, a pesar de la tristeza y la separación, que es innegable, hay una esperanza? ¿Y en qué nos basamos para esa esperanza? En la bendita, gloriosa palabra de Dios. No es un invento mío. No es algo que no esté registrado en las Escrituras.
Fíjense lo que dice Pablo. Porque si creemos, versículo 14, que Jesús murió y resucitó, así Dios traerá con él a los que durmieron en Jesús. ¿Y cómo será esto? Por lo cual os decimos esto, fíjate en qué, en palabra del Señor. No es una idea, un invento del apóstol Pablo. Esto es palabra revelada por Dios a través del apóstol Pablo. O decimos esto en palabra de Dios. Y eso es lo que le da la autoridad para poder decir lo que va a decir a continuación. Por lo cual lo decimos esto por palabra del Señor. Fíjate. Y se involucra y se incluye Pablo. Nosotros, los que estemos vivos, porque cuando él escribió la carta obviamente estaba en el puerto de Corinto, estaba vivo, y que permanezcamos hasta la venida del Señor. Palabra parousia. Hasta la venida parousia. ¿Viste? No precederemos a los que durmieron con él. O sea, no vamos a tener ningún tipo de ventaja por estar vivos. O sea, vamos a parar acá. Cuando Jesús va a descender del cielo y desde el aire, lo vamos a ver ahora, llama. ¿A quién despierta primero, por decirlo de una forma? A los que están muertos. A los que están muertos en Cristo. Resucitan. Y nosotros, los que estamos vivos, porque cuando Cristo viene va a haber dos clases de creyentes. Unos que duermen, o están muertos en el cementerio, hace 2000 años hasta ahora, sigue la iglesia, o nosotros los que estemos vivos. Dice Pablo, el programa de Dios es así. No hay ningún tipo de ventaja por el hecho de estar vivo cuando el Señor venga. Sino que primero resucitan los muertos en Cristo, glorificados. Y nosotros que estemos vivos, dice Pablo, y se involucra, observen, dice, no precederemos, no vamos a tener ninguna ventaja con los que durmieron. Y acaba de decir cómo va a ser este evento. Pues el Señor mismo descenderá del cielo. O sea, Él se levanta del trono en el cual está sentado en este momento, en su soberanía, administrando y controlando el universo y todo lo que existe. Él se va a levantar del trono. ¡Qué maravilla! Dice, y con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se levantarán primero. Fíjate, entonces nosotros, observa Pablo cómo se involucra y se incluye, nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos, fíjate lo que dice Pablo, seremos ¿qué? ¿Qué dice tu Biblia? Seremos arrebatados. ¿Qué significa esa palabra en el griego original? ¿Qué significa? Parousia es venida, pero arrebatamiento, esa palabra en griego significa, es la palabra arpazo, y tiene que ver con quitar súbitamente por una fuerza sin que uno se dé cuenta. ¿Viste cuando uno pasa y te robaron la billetera? Pasás por una estación de tren, hay un montón de gente, te golpeó alguien, ¿y qué hizo? Me arrebataron la billetera. ¿Cuándo te diste cuenta? Cuando querés pagar el boleto y dices, uy, me robaron, me arrebataron. O sea, no me di cuenta, me la sacaron ahí. Y esa, hermanos, es la palabra que utiliza Pablo. Vamos entonces a mostrarles esa palabra. Quiero que encuentren acá exactamente la definición, pero está hablando de sacar de los arrebatamientos, significa sacar en forma súbita algo, ejercer una fuerza de una manera súbita. Entonces, ¿qué quiere decir Pablo? ¿Seremos qué? ¿Quién lo dice eso? Seremos arrebatados de una manera súbita por el Señor. ¿Ven? ¿Quién habla de arrebatamiento? Pablo. ¿Quién creía Pablo que iba a ser arrebatado?
los que durmieron en Cristo, y él, si le tocaba en ese momento, creían en una venida inminente, en cualquier momento, no tiene que cumplirse nada, y que Pablo iba a ser parte de ese arrebatamiento de la iglesia. Entonces la iglesia va a ser ¿qué? Lo volvemos a repetir, es ejercer una fuerza de una manera súbita. Eso es arrebatar. Cuando te arrebatan, no te diste cuenta. ¿Viste? Arrebatamiento, Pablo lo enseña con esa palabra. El Señor nos va a arrebatar. Fíjense lo que dice, versículo 17. Entonces nosotros, los que estemos vivos y permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos. ¿Quiénes son ellos? Los muertos que acaba de resucitar. Está hablando de los vivos. Y acá dice, seremos arrebatados juntamente con ellos. ¿Dónde? En las nubes. Al encuentro del Señor, ¿dónde? ¿En la tierra? No, en el aire. Por eso el rapto que enseña la Biblia y que enseña Pablo es quitar súbitamente millones de personas que vamos a desaparecer de este mundo y nadie va a entender nada y van a haber autos que se manejan solo, aviones que se manejan solo, va a desaparecer millones de personas y el mundo no va a saber qué fue lo que pasó. Eso es arrebatamiento. Millones de personas seremos quitadas de este mundo. ¿Y dónde nos encontramos con el Señor? ¿En qué lugar? En el aire. No en la tierra. No está hablando de la venida en gloria. Está hablando del arrebatamiento. ¿Se entendió entonces? ¿Por qué a ellos les costaba entender este evento? Porque nunca había una mención en el Antiguo Testamento. Esto era un misterio. ¿Qué? El misterio, ¿cómo se resuelve ese misterio? Por medio de la revelación del Espíritu Santo de Dios a Pablo con lo que les está enseñando a los tesalonicenses. Entonces, hermanos, ¿qué estamos esperando nosotros? Ahora, Dionisio, ¿qué estás esperando? El arrebatamiento. Ahí está. Quiere decir que, y quiero decir esto, Noelia, todos los que tenemos a Jesús, ¿no? El Señor nos llevará. Ahora, lo trágico del rapto, ¿qué es? Es que aquel que no tenga de verdad el corazón a Jesús, no haya arreglado su cuenta, no haya pedido perdón, Cristo no lo haya limpiado con su sangre y haya sido sellado con su espíritu, ¿qué va a pasar? Se va a quedar. Esto va a ser algo tremendo. Porque no me salva venir a la iglesia, no me salva ser bautizado, no me salva leer la Biblia, no me salva ir a una iglesia y congregarme sin faltar. Si yo no he tenido un encuentro genuino, verdadero, de corazón con Cristo, te vas a quedar a el periodo que se va a venir, que es la tribulación, el juicio de Dios sobre la tierra. Se viene el apocalipsis. Si tú no eres del encuentro de la parousia, te quedas para el apocalipsis. Y esa fue la confusión de los tesalonicenses. ¿Se entendió? Que como estaban pasando persecución, pensaron erróneamente, alguien le tiró, para mí que el Señor ya vino y nosotros nos quedamos acá y por eso estamos sufriendo. Y Pablo le va a aclarar. ¿Se entendió? Así que mire lo que dice versículo 17. Entonces nosotros, los que estemos vivos y permanezcamos, seremos ¿qué? Arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire. O sea que el rapto no sucede en la tierra, sucede en el aire. En un espacio entre la tierra, primer cielo, Jesús baja del tercer cielo, en el medio, el Señor busca
arrebata, quita, saca a su iglesia y nadie se entera, nadie se dio cuenta. Eso es lo que está enseñando la palabra de Dios. ¿Se entendió o no, hermano? Ahora vamos a ver rápidamente cómo Jesús fue el primero que mencionó la palabra iglesia. Vamos a Mateo 16, versículo 18. Y una promesa que hizo el Señor. Cuando Jesús vino como Mesías, ¿a quién o a qué grupo vino Jesús para presentarse como Mesías Salvador? ¿Quién estaba esperando al Mesías y Salvador? 16. Mateo 16, versículo 18. Vuelvo a preguntar, tal vez, no importa que uno no lo sepa, lo pregunto. Cuando Jesús viene como Mesías, ¿a qué grupo viene a la tierra? ¿Quién eran aquellos que tenían la palabra y conocían las profecías y estaban anhelando que venga el Mesías a rescatarlos? ¿Se acuerdan? ¿A qué grupo vino específicamente Jesús? Jesús vino a los judíos. Ahora, ¿qué pasó con los judíos? ¿Lo recibieron al Mesías o lo rechazaron y lo crucificaron? A ver, ¿cómo terminó la historia? Lo rechazaron. ¿Y? Crucificaron. ¿Ven? Entonces el reino que venía a establecer el rey, porque había prometido en el Antiguo Testamento a su pueblo, podemos decir que ese reino fue ofrecido, fue rechazado y fue postergado. Pero lo que Dios promete lo cumple en su tiempo y lo cumplirá al reino milenial. Pero entonces cambia el enfoque y la perspectiva del plan de Dios es diferente. Fíjense lo que dice antes de leer este texto. Vamos a Juan, capítulo 1, versículo 11. Tenemos que entender la diferencia entre Israel y la iglesia, porque si no, tenemos una confusión tremenda. Un solo texto, que Juan lo explica, Juan 1:11. ¿Qué dice la palabra de Dios? Juan 1:11, a lo suyo vino. ¿Quiénes son los suyos? Los judíos. Los judíos. Mirá, a los suyos, o poné, a los judíos vino y los suyos no le recibieron. No tengo que ser un cráneo teológico para entender, ¿no? Que no lo recibieron porque lo crucificaron. Y se acuerdan que los líderes incitaron al pueblo para que dijeran, ¿qué hacemos con este? Dijo Pilato. Crucifícale, crucifícale, crucifícale. He de crucificar a vuestro rey, crucifícale. ¿Cómo termina la historia? Cristo viene a los suyos, su pueblo, los judíos, y a los suyos vino, y los suyos no le recibieron, lo crucificaron. Entonces, ¿qué pasa? Dios ahora ya tiene en su mente, obviamente, antes de la fundación del mundo, todo resuelto, tiene otro plan, otro programa, otro pueblo que se llama la iglesia. La iglesia. La iglesia. Ahora, entendamos, ¿no? Que por qué le costaba a los judíos, porque ellos estaban mentalizados para el reino. No tenían esa idea, ni sabían lo que Dios iba a llevarlos al cielo, ellos pensaban en la tierra. No sabían que Dios los iba a venir a buscar, porque eso no estaba revelado. Entonces vos hablabas con un judío y ¿qué esperaban ellos? El reino. ¿Y cuándo va a venir el reino? ¿Qué hablamos hoy? El reino. Y de repente Dios cambia, trae la iglesia, que es el plan que involucra a judíos, gentiles, en un solo pueblo, con nuevos principios, con nuevos mandamientos, con nuevas promesas, con nuevo programa. Por eso es la confusión, ¿se entiende? Entonces Juan dice, a lo suyo vino y lo suyo no le recibieron. Vamos ahora a Mateo, cuando el Señor va a hablar de lo que era el plan de la iglesia.
Mateo 16, 18 dice, yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca es Cristo mismo, edificaré ¿qué? Mi ¿qué? Iglesia. Jesús ya sabía que lo iban a rechazar, lo sabía de antes que nazca, antes de la eternidad, ya sabía el plan. Pero el tema es el hombre que no entiende, ¿no? Los tiempos y cómo Dios va prometiendo lo que va a ser lo que se viene. Por eso dice, yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré, ¿qué? Mi iglesia. ¿De quién es la iglesia? Del pastor. De los hermanos, no. Mi iglesia es de Cristo. Yo edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ahora, ¿se entiende ahí? La primera vez que se menciona la palabra iglesia, lo dice Jesús. La pregunta que yo les hago, ¿qué entenderían los judíos de esa expresión de Cristo? ¿Qué entenderían los judíos? Buenas noches. Con respecto, ¿qué es la iglesia, che? A mí hablarme del reino. Toda mi vida estudié la profecía y yo quiero al rey, quiero al Mesías, quiero el reino. Pero ¿qué pasó? A lo suyo vino, los suyos no le recibieron y Dios ¿qué va a hacer? Otro programa, ¿cómo se llama? Lo dice Jesús, la iglesia. Te quiero explicar otra palabra que es importante. ¿Ustedes saben cuál es la palabra griega para iglesia? No. La palabra griega para iglesia es eklesia. Eklesia, con K. ¿Y saben qué significa? Los llamados afuera. Mirá, en la fundación del plan y el programa de Dios, que es la iglesia, ya te está diciendo que su identidad, porque un día el Salvador desciende del tercer cielo y viene a ¿qué? A Eclesia, llamar fuera a través del rapto para llevar a su pueblo al cielo. ¿Se entendió? La palabra entonces, iglesia en griego es Eclesia. ¿Qué significa esto? Los llamados afuera. Por eso nosotros seremos llamados afuera. No lo vemos a Jesús, el mundo no lo ve, es arrebatamiento, una fuerza súbita que se lleva a su pueblo para estar con el Señor para siempre. Ahora, ¿hasta ahí se entendió o no? Perfecto. Les voy a mostrar no solamente la palabra que menciona Jesús, sino una promesa que después Él hace, que tiene que ver con la eclesia, los llamados afuera. La encontramos en Juan 14, fíjense. Jesús está empezando a mostrarles, Jesús le está mostrando que su pueblo le rechazó, que ahora empieza la eclesia, llamados afuera, y que ahora ya no va a ser para este pueblo nuevo llamado iglesia, no va a ser en la tierra la promesa terrenal. Y en Juan 14, fíjense qué interesante, porque está con los judíos en el aposento alto hablando el Señor, y le dice así Jesús. Fíjense, no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. Fíjense lo que dice Jesús ahora, algo impresionante que va a cambiar totalmente la cabeza de ellos. Dice, en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Te pregunto ahí, ¿dónde está la casa del Padre? ¿En la tierra o en el cielo, la morada de Dios? En el cielo. En el cielo. ¿Ven? Miren lo que le dice a Jesús ahora, porque ya sabe que el pueblo lo rechaza, que la iglesia ya la mencionó, pero ahora va a dar una promesa que tiene que ver con lo que Pablo enseñó después.
Son anticipos de algo que todavía ellos no llegan a comprender. Porque es un cambio de programa, de pueblo y de promesa. Entonces, ¿viste? Por eso es la confusión a veces, ¿no? Miren lo que dice el versículo 2. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Fíjate lo que dice. Si no fuera así, os lo hubiera dicho. Mirá lo que dice Jesús. Porque voy a preparar lugar para vosotros. ¿A dónde fue Cristo en la ascensión? ¿A dónde ascendió Cristo? ¿Dónde está sentado hoy? En el cielo, como Dios soberano. ¿Y qué está preparando en el cielo? Lugar para nosotros. Ahí está, ¿viste? No está diciendo vamos al reino, está diciendo yo voy a la casa del Padre. ¿A qué? Arriba. Tercer cielo, morada de Dios. A preparar lugar para vosotros. Y mirá qué lindo lo que dice después. Y si me voy y preparo un lugar para vosotros, mirá la promesa. Vendré otra vez y os tomaré conmigo. Ahí está. Os tomaré conmigo. Os tomaré conmigo. Esa palabra es agarrar, remover. Es la palabra en griego. ¿Cuándo nos va a tomar? Nos va a tomar, si unimos con lo que Pablo después revela en Tesalonicenses 4:13, a través del rapto o arrebatamiento. Os tomaré a mí mismo. ¿Para qué? Para que donde yo estoy, ¿dónde está Jesús? En el cielo. Vosotros también estéis. ¿Qué te parece, hermano? ¿Cuál es la alegría de tu corazón en esta noche si eres salvo? Que el Señor, ¿qué está haciendo ahora? ¿Preparando qué? Y una vez que termine la edificación de inicio, porque Él es constructor de ciudad, ¿viste? ¿Qué va a hacer Jesús? ¿Qué prometió? Vendré otra vez. Está hablando de otra venida, ¿viste? Pero vendré, ¿y qué va a hacer? Y os tomaré a mí mismo. ¿Cómo? A través del arrebatamiento. ¿Para qué? Para que donde yo estoy, en el cielo, no está hablando de la tierra, vosotros, nosotros, la iglesia, también estáis allí. ¿Viste? La palabra eclesia son los llamados afuera. Jesús dijo, voy a la casa del Padre a preparar lugar para ustedes. Cuando termine la última piecita, Dionisio, baja el Señor del cielo de su trono, de su morada, en el aire, sucede todo lo que Pablo explicó. Y ahí podemos entender una conexión clara del Espíritu Santo. Ahora, el rapto, para terminar, no es algo que Dios no haya hecho antes. En el Antiguo Testamento, vamos a Génesis, el primer libro, capítulo 5, vamos a encontrar que Dios con la generación antidiluviana, o sea, antes del diluvio, antes que Dios destruyera al mundo bajo juicio con agua, Dios justamente arrebató, quitó súbitamente a un hombre que se llamó Enoc. ¿Sabías que el arrebatamiento ya ha ocurrido en el Antiguo Testamento? En forma individual. ¿Qué dice Génesis 5:24? Dice, y marcalo en tu Biblia y analizalo. Y Enoc anduvo con Dios, caminó con Dios, y desapareció, porque Dios, ¿qué? Se lo llevó. ¿Viste? ¿Viste que no es una cosa tirada de los pelos? Si eso es algo que ya pasó. Individualmente, Dios lo hizo con un hombre llamado Enoc. También lo hizo con otro hombre llamado Elías, que también los carros de fuego, los ángeles se lo llevaron al cielo
y fue arrebatado y no pasó por muerte. Ahora es interesante porque cuando Jesús va al monte de la transfiguración con los discípulos, ¿quién aparece ahí en el monte? Aparece Moisés y aparece Elías. Elías el que no pasó por muerte. Moisés sí fue muerto y sepultado. Ahí están los dos grupos. Los que están muertos en Cristo y están los que han sido arrebatados en Cristo o en Dios. ¿Viste? Una visión de lo que será el rapto de la iglesia. Hermanos, no es un invento. No es algo que Pablo le quiere aclarar y a nosotros de que ese misterio que no estaba en el Antiguo Testamento, en las profecías, Dios levantó a un hombre llamado Pablo, y para terminar leemos Colosenses. Miren, versículo habría un montón, pero vamos a leer solo uno. Colosenses, él va a explicar este cambio de pueblo, de programa y de promesas también. Pueblo, programa y promesa, que es la iglesia. ¿Qué dice Pablo en Colosenses capítulo 1, versículo 25? Colosenses, Lorena. Colosenses es solo un libro. Está Filipenses, Efesios, Filipenses, Colosenses. Más o menos ahí. ¿Lo tienen ahí? Colosenses capítulo 1, versículo 25. Miren lo que dice Pablo. De lo cual fui hecho ministro conforme a la administración de Dios que me ha dado para beneficio vuestro, a fin de llevar a cabo la predicación de la palabra de Dios. Pablo dice, Dios me levantó a mí para esta administración o dispensación. Es un mayordomo que se lo pone al frente para que se haga cargo de esa administración, sería la palabra, ¿no? Y miren lo que dice el 26. Es decir, el misterio que ha estado oculto desde los siglos y generaciones pasadas, pero que ahora ha sido manifestada a sus santos. ¿Ven? No era un loquito que se levantó a traer revelación. Es un hombre consagrado que Dios levantó, el apóstol Pablo, para revelar todo lo que es la doctrina, las enseñanzas, las promesas, la organización y los eventos futuros de la iglesia. Es el apóstol Pablo. Ven que él lo dice. En el tiempo fue un misterio y que ahora ha sido revelado a través de la inspiración por medio del Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo nos vamos en esta noche? Nos vamos pensando, ¿qué esperamos entonces nosotros los creyentes de Capilla? A ver, ¿qué estamos esperando, Dionisio? La venida de Cristo, el arrebatamiento, Ahí está. que termine el lugar para nosotros. Claro, ¿viste? Una vez que esté listo, el Señor desciende. En el aire es el encuentro, no en la tierra. Jesús va a volver en gloria. Ya lo explicó Pablo en capítulo 1. Apocalipsis. Yo no me quiero quedar al Apocalipsis, yo me quiero quedar parousia, al encuentro con los santos, con el Señor en el aire. Y así estaremos para siempre con el Señor, dice Pablo. Alentaos los unos a los otros con estas palabras. ¿Qué más te puedo decir, hermano querido? Que Dios nos ha dado esta promesa, esta instrucción de la palabra, para que nadie nos haga dudar o sembrar otra doctrina que no es conforme a lo que es la enseñanza de la palabra de Dios. Porque los tesalonicenses, al haberse confundido, estaban entristecidos y acongojados porque alguien les hizo dudar de lo que ellos tenían que esperar. Y no es Apocalipsis,
la venida en juicio, sino parousia, la venida en gloria, pero con los santos, para llevarnos para siempre con el Padre a la casa del Padre y disfrutar las moradas eternas que Dios ha preparado para cada uno de los que creemos en Él. Amén. Así que nada más, que el Señor bendiga su palabra